Bienvenidos al taller, mi nombre es Mateo y hoy quiero hablarles de cómo escoger un buen taller literario. ¿Cómo escoger y para qué sirve un taller literario? Talleres literarios hoy en día hay un montón. Hay cientos y cientos en internet, algunos mejores, otros peores. Hay cientos y cientos de ofertas en las ciudades, en los pueblos de cada uno de nosotros. Pero ¿en qué nos tenemos que fijar para saber si un taller nos sirve para lo que estamos buscando? Y yo diría que en varias cosas. Primero, en quién es el tallerista, por supuesto. Y no solo quién es él, sino qué ha publicado o qué está por publicar. Y sobre todo diría yo, quiénes fueron sus maestros. Yo creo que eso es sumamente importante. Fijarse de quién aprendió esa persona que pretende guiarte, porque para mí un buen coordinador de taller sobre todo es un guía que te va llevando de la mano por el camino del aprendizaje literario. En ese orden de ideas también hay que buscar el nivel de cada taller. No, digamos que no todos los talleres sirven para lo que uno esté buscando. Hay talleres de todo tipo. Hay talleres donde se forma una especie de mesa redonda y los talleristas comparten lo que escribieron, se leen entre ellos y después dan sus apreciaciones sobre los textos leídos. Eso está muy bien. Depende también del nivel de esos talleristas que se leen, porque yo tengo para mí que no todo el mundo es un buen lector, sobre todo cuando uno se está formando como escritor. No todo el mundo tiene una opinión formada para darnos un consejo sobre lo que escribimos. Buscar buenos lectores es sumamente importante cuando estamos empezando a escribir, y hay talleres que proporcionan esos buenos lectores. Aquí en mi ciudad de Medellín yo podría mencionar, por ejemplo, el taller de la Biblioteca Pública Piloto, todos ellos, pero en particular el de Juan Diego Mejía, que es en el que yo he participado, donde por lo general las personas que asisten ahí son, si no ya buenos escritores, sí muy buenos lectores. Y eso es sumamente importante cuando uno se está formando, cuando uno está en el camino de aprender a escribir o de mejorar su narrativa. Ese es un tipo de taller, ¿sí? Ese taller donde los talleristas van dirigidos por un coordinador, se leen entre todos y dan opiniones. Puede ser valioso, pero creo que ese tipo de taller no le sirve a alguien que apenas está empezando. Ese tipo de taller yo lo pondría en un nivel medio para alguien que ya tenga unas bases creadas y que quiera seguir mejorando. Pero para alguien que está empezando, creo que ese tipo de taller donde se leen y se habla de lo leído a veces no es suficiente. Hay otro tipo de talleres donde se centran más en la teoría que en la práctica. Entonces te enseñan cómo se construye la estructura de una historia, cómo se inicia una historia, cómo se escribe un buen inicio para una historia, qué es el conflicto, cómo se encuentra un final satisfactorio para ese conflicto que has creado, cómo se construyen los personajes, cómo se construye un arco dramático, qué tipos de narradores hay, qué son los discursos directo, indirecto, libre. Te dan un montón de herramientas que también están muy bien como talleres de iniciación. Creo que son buenos y bueno, muchos o casi la mayoría de los talleres que se imparten en bibliotecas, que se imparten en centros educativos, son de este tipo, ¿cierto? Son talleres teóricos donde te dan herramientas para la creación narrativa. Y hay una tercera clase de talleres, que es el que a mí me gusta y que es con el que yo aprendí, con el que hemos aprendido muchos y el que yo enseño ahora, que es aquel taller donde además de leer los textos, donde además de evaluar la estructura de los textos, que sí haya cuento, que sí sea, digamos, que esté bien construida la novela, que estén bien construidos los personajes. Además de esa evaluación, también el coordinador se mete contigo en la corrección de estilo. Esos son los talleres con los que yo aprendí, insisto,
Y recuerdo aquí, y les mando un saludo, si algún día ven esto, espero que les llegue, a Alejandro Baravale, por ejemplo, del Sur, Taller Literario, que es un canal también que está en YouTube hace un par de años, pero sobre todo al taller de corte y corrección de Marcelo y Marco. Marcelo es un maestro, es mi maestro, entiendo que es el maestro de Alejandro y es el maestro de muchos otros escritores que andamos pululando por el mundo tratando de ampliar el conocimiento que Marcelo nos ha dado. Ese tipo de talleres, vayan visiten el Sur Taller Literario de Alejandro y vayan visiten el taller de corte y corrección de Marcelo y Marco. Son ese tipo de talleres los que yo creo que mejor hacen a la hora de uno querer mejorar como narrador. Porque además de evaluar el texto, se meten en el pantano con uno, en el propio texto. Se untan las manos de tinta en la corrección del texto. Se corrige casi palabra por palabra y es algo que casi ningún coordinador de taller te diría está preparado para hacer. Ya sea por pudor, ya sea por respeto o ya sea porque no se sienten capacitados para hacerlo, casi ningún coordinador de taller se te va a meter de lleno con tu texto, a trabajar palabra por palabra, a buscar variantes en las imágenes que nos presentas, a buscar la precisión del lenguaje, que en definitiva es lo que hace la corrección. Recuerden que escribir es sobre todo corregir. Y un buen coordinador de taller te tiene que enseñar sobre todo a autocorregirte tus propios textos. Primero, a evaluarlos para saber si funcionan literariamente y segundo, a autocorregirte. Desde esa corrección, desde esas técnicas de corrección, tu literatura va a crecer sí o sí. Y creo que para mí esa es la mejor metodología. ¿Sí? Entonces, repasando, primero, miren quién es el tallerista, miren de dónde viene, qué ha hecho, qué ha publicado, qué está por publicar, miren quiénes son sus maestros. Y segundo, escojan el taller que, según su nivel, mejor garantías les puede dar. ¿Sí? Yo recomiendo, como dije, el tercer tipo de taller que comenté, aquel que además de darte una evaluación técnica sobre el texto, se mete contigo de lleno al barro en tu texto a corregir palabra por palabra y te explica sobre todo, que esto es muy importante. Hay coordinadores de taller, o antes se les llamaba talleristas, por eso confundo tanto las palabras, pero hay coordinadores de taller que te dicen esto hay que mejorarlo, pero no te dicen qué hay que mejorar. O te dicen anda a trabajarlo en tu casa y vos como tallerista te vas con tu texto para tu casa, lo mirás y decís ¿y yo qué hago con esto? Entonces un buen coordinador de taller es aquel que evalúa, que si no sirve te va a decir esto no sirve o esto no es literatura ni siquiera, que es uno de los comentarios más fuertes que les pueden hacer uno cuando uno está empezando. Sobre todo porque uno siempre se presenta a los talleres con su ego a cuestas y a espaldas. Entonces, un buen taller, ¿saben qué? Te tiene que hacer doler. Es como ir al gimnasio. Y esta comparación también se la escuché a Marcelo. Cuando vos vas al gimnasio y salís con los músculos maltrechos, que al otro día estás todo trabado y te duele todo. Bueno, un buen taller literario tiene que ser eso. Te tiene que hacer doler un poquito, sentir un poquito, que te quede algo zumbando adentro. Y entonces ahí te vas a dar cuenta de que realmente estás aprendiendo y que realmente estás progresando. Un buen tallerista tiene que tener, un buen coordinador de taller tiene que tener la capacidad de decirte cuando algo no funciona y decírtelo claro, pero sobre todo de decirte por qué no funciona ese texto. Y después, cuando por sus recomendaciones logremos que el texto funcione, entonces saber que ahora viene una segunda etapa y es meterse al barro con vos y corregir palabra por palabra el estilo de ese relato. Eso hace un buen coordinador de taller. Y eso hace Alejandro Baravale, eso hace Marcelo y Marco. Y eso es lo que tratamos de hacer desde este rincón que ya empieza a caminar.
Eso es todo por hoy. Nos vemos en otra.